Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien y listos para sumergirnos en un tema que honestamente, a mí me tiene completamente emocionada. Y es que si eres de los que siguen las series turcas, en especial si eres fan de Love is in the Air, prepárense, porque hoy vamos a hablar de un momento épico. Un momento que nos hizo suspirar, llorar y gritar de alegría, la declaración de amor más romántica de Hande Erçel, la bellísima Eda, a Kerem Bürsin, nuestro amado Serkan Bolat. Sí, amigos, hoy desmenuzaremos esa confesión que para muchos es el asterisco momento cumbre de la serie. Analizaremos cada palabra, cada mirada, cada gesto, intentando capturar esa magia que nos hizo creer, una vez más, en el amor verdadero. Prepárense para un viaje por las emociones, porque este vídeo está cargado de sentimientos y nostalgia. Y antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series favoritas. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, comencemos. Siendo honestos, la química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer capítulo. Era algo que se sentía en el aire, una conexión que trascendía la pantalla y nos enganchaba irremediablemente. Pero, ¿qué hizo que esta declaración de amor fuera tan especial? ¿Por qué nos tocó tan profundamente el corazón? Pues, creo que hay varios factores clave. Primero, la construcción de la relación entre Eda y Serkan a lo largo de la serie. Pasamos por la negación, los malentendidos, las mentiras, el dolor, pero también por momentos de ternura, apoyo y complicidad. Y todo eso, toda esa historia, culminó en ese instante mágico. La magia de Love is in the Air residía en la forma en que construía las relaciones. No era un amor a primera vista, no era una historia simplista de enamoramiento rápido. Era una historia de crecimiento, de aprendizaje, de superación. Vimos a Eda y Serkan chocar, discutir, distanciarse y reencontrarse. Vimos cómo cada uno de ellos, con sus personalidades tan distintas, se iban transformando gracias al otro. Eda, con su espíritu libre y su optimismo desbordante, le enseñó a Serkan a ver el mundo con otros ojos, a sentir emociones que él, con su carácter pragmático y su obsesión por el control, había reprimido durante mucho tiempo. Por otro lado, Serkan, con su inteligencia y su determinación, le brindó a Eda la seguridad y el apoyo que necesitaba para perseguir sus sueños y creer en sí misma. Y todo este proceso, esta evolución, nos preparó para el momento cumbre, la declaración de amor. Sabíamos que iba a llegar, lo anhelábamos, lo esperábamos con ansias. Pero la forma en que se materializó, la intensidad de las emociones que desató, superó todas nuestras expectativas. Recuerdo perfectamente el episodio. La atmósfera, la tensión acumulada a lo largo de varios capítulos, la incertidumbre sobre el futuro de la relación, todo jugaba a favor de la intensidad de la escena. Eda, luchando contra sus propios miedos y el dolor de la separación, finalmente decide expresar lo que siente. La escena en sí es un festival de emociones. La ambientación, la música, la iluminación, todo está perfectamente orquestado para crear un ambiente íntimo y emotivo. El lugar escogido para la declaración es otro elemento crucial. No es un sitio grandioso ni ostentoso. Es un espacio íntimo, un lugar que representa algo para la pareja, un sitio donde han compartido momentos importantes. Esto refuerza la conexión emocional y hace que la declaración sea aún más personal y significativa. La elección del lugar habla de la importancia de los recuerdos compartidos, de la construcción de una historia en común. Comienza con Eda, vulnerable pero decidida. Está parada frente a Serkan con los ojos llenos de lágrimas, pero con una fuerza interior que la hace brillar. La forma en que Hande interpreta a Eda en este momento es simplemente sublime. Transmite una mezcla de fragilidad y determinación que te llega al alma. Vemos en su rostro la lucha interna, la batalla entre el miedo y el deseo de expresar sus sentimientos. Es una Eda que ha crecido, que ha aprendido a ser fuerte, pero que sigue sintiendo la misma pasión y el mismo amor que la impulsaron a iniciar esta aventura con Serkan. El vestuario de Eda también juega un papel importante. No es un atuendo llamativo, sino algo más sencillo que refleja su estado emocional. No busca impresionar, sino ser auténtica y vulnerable. Este detalle aparentemente insignificante contribuye a la verosimilitud de la escena y a que nos identifiquemos aún más con ella. Y entonces las palabras fluyen. Serkan.
Yo te amo. Esas palabras. Sencillas, directas, pero con una fuerza que te noquea. Es el momento en que todas las barreras caen, en que la verdad sale a la luz sin reservas. Es la confirmación de lo que todos, como espectadores, sabíamos y esperábamos: el amor entre Eda y Serkan era innegable. El uso de un lenguaje sencillo y directo es intencionado. No hay frases rebuscadas ni palabras grandilocuentes. El te amo de Eda es puro, honesto, sin adornos. Es la expresión de un sentimiento profundo y sincero. Esta simpleza es lo que lo hace tan poderoso. Porque en ese momento, no necesita más. No necesita justificaciones ni explicaciones. El amor es suficiente. Pero no solo dice te amo. No, no es tan simple. Es una declaración de amor completa, una confesión de lo que Serkan significa para ella. Y aquí es donde reside la magia de la escena. Eda no solo le dice que lo ama, sino que explica el por qué, el cómo. Me has enseñado a ser valiente, a creer en mí misma, a no tener miedo de soñar. ¡Qué hermosas palabras! Muestran el crecimiento personal que Eda ha experimentado gracias a Serkan. Muestran cómo él la ha transformado, cómo le ha dado la confianza que necesitaba para enfrentar el mundo. Es un reconocimiento a su influencia, a su capacidad para sacarla de su zona de confort y ayudarla a descubrir todo su potencial. Esta parte de la declaración es fundamental. Eda no solo expresa sus sentimientos, sino que también reconoce el impacto positivo que Serkan ha tenido en su vida. Es una muestra de gratitud, de aprecio, de admiración. Es una declaración que va más allá del amor romántico y que celebra la conexión profunda que existe entre ellos. Pero espera, porque la cosa no acaba ahí. Eda continúa. Eres mi refugio, mi paz, mi todo. Mi todo. Esa frase, esa simple frase, encapsula todo lo que siente Eda por Serkan. Lo describe como su puerto seguro, su lugar de calma, su razón de ser. Es una declaración de amor que va más allá del simple afecto romántico. Es una declaración de amor que implica dependencia emocional, compañerismo y un profundo sentido de conexión. La elección de estas palabras es magistral. Refugio, paz, todo, son términos que evocan seguridad, tranquilidad, plenitud. Son las cualidades que Eda encuentra en Serkan. Lo ve como el ancla que la mantiene firme en medio de la tormenta, como la fuente de serenidad que le permite afrontar la vida con esperanza. Y Kerem, como Serkan, escucha con una mezcla de sorpresa, alegría y bueno amor puro. Su expresión es increíblemente sutil, pero transmite a la perfección la montaña rusa de emociones que está experimentando en ese momento. Sus ojos brillan, una pequeña sonrisa se dibuja en sus labios, y se nota la conmoción que le produce escuchar esas palabras. La actuación de Kerem Bürsin es impecable. No necesita recurrir a grandes gestos ni a expresiones exageradas. Con la sutileza de su mirada, con la forma en que se le humedecen los ojos, con la ligera sonrisa que se dibuja en sus labios, transmite la profundidad de sus sentimientos. Es un Serkan que por fin ha encontrado la forma de expresar sus emociones, un Serkan que se deja llevar por el amor. El silencio que sigue a la declaración es igualmente impactante. Es un silencio cargado de tensión, de expectativa, de amor. Los dos se miran, se conectan a través de la mirada, y ese instante parece detenerse en el tiempo. Este silencio, esta pausa, es crucial. Es el momento en que el espectador puede sentir la intensidad de la situación, la conexión entre los personajes, la importancia de lo que acaba de suceder. Es un silencio que habla por sí solo. Y luego la respuesta de Serkan. Yo también te amo, Eda. Mucho. Simple, directo, pero con la misma fuerza que las palabras de ella. La conexión entre ellos es innegable y en ese momento, el mundo entero se reduce a ellos dos. El yo también te amo de Serkan es la confirmación, la respuesta esperada. Es el cierre de un ciclo, el inicio de una nueva etapa. La repetición del mucho es un detalle significativo. No es un simple te amo. Es un te amo mucho, una expresión de la profundidad y la intensidad de sus sentimientos. Es como si Serkan quisiera enfatizar que su amor es tan grande como el de Eda, que está a la altura de la declaración que acaba de recibir. Pero volviendo a la declaración de Eda, creo que lo que la hace tan especial es la honestidad con la que se expresa. No hay adornos, no hay florituras.
Es una confesión sincera, que sale del corazón. Eda no está pensando en quedar bien, no está tratando de impresionar a nadie. Simplemente está expresando lo que siente sin filtros, sin miedos. La autenticidad es clave en esta escena. Eda se muestra tal cual es, sin máscaras ni pretensiones. Es una mujer vulnerable pero también fuerte que no teme mostrar sus sentimientos. Esta honestidad es lo que la hace tan cercana y empática. Y eso es algo que como espectadores valoramos mucho. Nos gusta la autenticidad, la honestidad. Nos gusta ver a los personajes ser vulnerables, mostrar sus sentimientos sin tapujos. Y eso es exactamente lo que hace Eda en esta escena. Además, la declaración de Eda es un ejemplo de empoderamiento femenino. Ella, que al principio era un poco ingenua y dependiente, se transforma en una mujer fuerte, segura de sí misma, que no teme expresar lo que siente. Es un mensaje poderoso que nos anima a todas a ser valientes, a creer en nosotras mismas, y a no tener miedo de amar. Eda es un personaje que evoluciona a lo largo de la serie. Al principio, la vemos ingenua y dependiente, pero a medida que avanza la historia, se transforma en una mujer fuerte e independiente. Esta transformación es uno de los temas centrales de la serie y la declaración de amor es un reflejo de este crecimiento. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la química entre Ande y Kerem. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, es evidente que hay una conexión real entre ellos. Y eso inevitablemente se transmite a la pantalla, haciendo que la escena sea aún más creíble y emotiva. La química entre Ande y Kerem es un factor fundamental para el éxito de la serie. Su conexión se percibe en cada escena, pero especialmente en esta. Se miran a los ojos, se sonríen, se tocan y transmiten una autenticidad que hace que la historia de amor sea creíble y apasionante. Pero, ¿qué elementos concretos podemos destacar de la escena? La postura corporal de Ande, por ejemplo. Sus manos temblorosas, la forma en que se muerde el labio, todo eso contribuye a transmitir la vulnerabilidad de Eda. El lenguaje corporal es un elemento crucial para transmitir emociones. Las manos temblorosas, la forma en que Eda se muerde el labio son señales de nerviosismo, de ansiedad, pero también de determinación. La entonación de su voz también es clave. La forma en que pronuncia cada palabra, la forma en que se quiebra su voz en algunos momentos, todo eso demuestra la profundidad de sus sentimientos. La voz de Ande, su entonación, es otro factor determinante. La forma en que pronuncia cada palabra, con un tono que va desde la determinación hasta la fragilidad, nos sumerge en la profundidad de sus emociones. Y por otro lado, la reacción de Kerem. Su mirada atónita, la forma en que se acerca a Eda, el abrazo, todo eso demuestra la sorpresa y la alegría que siente. La reacción de Serkan, su sorpresa inicial, la forma en que se acerca a Eda, la ternura del abrazo que le da, todo eso complementa la declaración y la hace aún más emotiva. En resumen, la declaración de amor de Eda a Serkan es un momento de puro romanticismo, un momento que nos enseña sobre el amor verdadero, sobre la importancia de la honestidad y la vulnerabilidad, y sobre el poder de la conexión humana. Es un momento que nos hizo creer en el amor, un momento que nos hizo suspirar y soñar. Y es sin duda uno de los momentos más memorables de Love is in the Air. Este momento es un recordatorio de que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a alguien que te complemente, que te haga sentir completo, que te impulse a ser la mejor versión de ti mismo. Así que, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que el amor verdadero es valiente, que el amor verdadero es sincero, y que el amor verdadero te hace ser la mejor versión de ti mismo. Aprendemos que no hay que tener miedo de expresar lo que sentimos, y que el amor puede cambiarte la vida. La declaración de amor de Eda nos enseña que el amor verdadero implica valentía, sinceridad y crecimiento personal. Nos muestra que el amor no es solo emoción, sino también compromiso, apoyo mutuo y la capacidad de ver lo mejor en el otro. Y bueno, llegamos al final de este análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al recordar y analizar este momento icónico de la serie. La declaración de amor de Eda a Serkan, o Ande a Kerem como prefieran, es una joya que atesoraremos siempre. Esta escena, este momento, es un tesoro que guardaremos en nuestros corazones. Es un recordatorio de que el amor, a pesar de los obstáculos y las dificultades, siempre vale la pena. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta escena? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Hay alguna otra escena de Love is in the Air
que consideren igual de romántica o incluso más? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y compartir opiniones con ustedes. Quiero saber qué sintieron al ver esta escena. ¿Se emocionaron? ¿Lloraron? ¿Suspiraron? Cuéntenme sus experiencias, sus sentimientos, sus recuerdos. Me encanta leer sus comentarios y compartir opiniones sobre esta serie que tanto nos ha dado. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos fans de la serie, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo.